Problema de práctica de inversión inmobiliaria con OneNote. Cálculo de la amortización anticipada del préstamo inducida por el prestamista. Prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Aquí estamos en una nota. Si tiene acceso a una nota, le gustaría seguirla, no está obligado a hacerlo, pero si lo desea, estamos en el icono del lado izquierdo. Problemas de práctica en la pestaña 6081, el prestamista indució el pago anticipado del préstamo. Tenga en cuenta también, al usar OneNote, eche un vistazo a la presentación de la herramienta de lectura inmersiva también en el área de texto, el mismo nombre, el mismo número, pero con transcripciones que se pueden traducir a varios idiomas diferentes y escucharlas o leerlas cerradas en el icono. Obtuvo la información en la parte superior, cálculos en la parte inferior, escenario que es que tenemos los préstamos a tasa fija. Y primero repasemos las ventajas y desventajas del préstamo a tasa fija. Si la tasa es fija, entonces, por supuesto, no va a fluctuar a medida que el mercado fluctúa, y eso sería bueno en el caso de que las tasas suban, por lo que haya reducido la cantidad de riesgo con respecto a la fluctuación del mercado. El principal riesgo a la baja es que las tasas luego suben con el tiempo. Y si tuvieras una tasa variable, entonces podrías experimentar, ya sabes, un aumento en la tasa. Si bloqueaste o fijaste la tarifa en ese momento, te ves bien, porque tus tarifas seguirán siendo las mismas. Por lo general, el pago debe seguir siendo el mismo. Y en esencia, está pagando el préstamo con dólares que valen menos debido a la inflación. Sí, por el contrario, las tasas bajan en el lado del mercado, todavía tiene la fijación de la tasa, y sus tasas no van a bajar como posiblemente lo harían en algún tipo de préstamos de tasa ajustable. Sin embargo, en esos casos, usted tiene la opción de determinar si valdría la pena refinanciar, como vimos en presentaciones anteriores, midiendo los costos de refinanciamiento a los beneficios y reduciendo los pagos, debido a las tasas generalmente más bajas. Ahora, en el lado positivo, si las tasas suben y tienes un préstamo de tasa fija, entonces podría haber algo que aún puedas hacer para beneficiarte a ti mismo o al prestamista, y luego podría tratar de inducirte, básicamente, a pagar antes. El concepto es que en el lado del prestamista, si las tasas aumentan, entonces estás pagando tu préstamo a una tasa que es menor que la que podrían obtener en otro lugar si hicieran nuevos préstamos. Por lo tanto, podrían tener un incentivo para tratar de inducirlo a pagar el préstamo antes, tratar de convencerlo de que pague el préstamo antes o darle algún beneficio para pagar el préstamo antes de tiempo. Al hacerlo, obtienen el dinero antes y luego pueden hacer nuevos préstamos a la tasa más alta, lo que sería más beneficioso para ellos, porque estarían ganando los intereses de los préstamos con tasas más altas. Entonces, en resumen, si estás en la tasa fija, si obtuviste el préstamo de tasa fija, las tasas podrían subir o bajar, y puede haber algo que podrías hacer de cualquier manera para obtener algún beneficio. Posiblemente, si la tasa baja. Luego tienes el refinanciamiento en el que estás pensando, si la tasa sube, entonces el prestamista con el que estás trabajando puede querer inducirte de alguna manera a pagar el préstamo, y posiblemente darte incentivos para hacerlo. Así que consideremos esa situación. Así que empezamos con el préstamo de 100.000. No vamos a poner nada ni nada aquí, porque en realidad solo nos estamos enfocando en el préstamo. La cantidad de los 100.000 años van a ser 30 años y tenemos los meses luego nuestros 360 que son 30 por 12, vamos a decir que era el 6% cuando se sacó el préstamo. Eso entonces está arreglado. Así que fijamos el préstamo a la tasa del 6%, y luego vamos a decir, después de que hayan pasado los años, nos imaginamos que ha pasado un año, luego tenemos la tasa ha aumentado al 7%, así que estamos bien, porque fijamos la tasa, eso fue un buen movimiento en ese caso, porque ahora nuestros pagos seguirán siendo los mismos, mientras que si tuviéramos una tasa ajustable, la tasa podría aumentar a algo así como el 7%, ¿verdad? Así que está fijado en 6, pero el mercado subió a 7. Pero ahora el prestamista podría estar diciendo, oye, si puedo inducirte a que nos pagues antes, posiblemente te dé algún beneficio para que nos pagues antes. Me gustaría recuperar el dinero antes para poder prestarlo a la tasa más alta del mercado, que es el 7%, por lo que nuestros pagos actuales que estamos imaginando son el 599.55 que representa la tasa del 6%, y la información de arriba usando el cálculo de PMT, los pagos totales luego se calculan abajo. Entonces, si miramos nuestra tabla de amortización que estamos imaginando, comenzamos esto con un préstamo de $100,000, los pagos. Entonces, a esto, un interés redondeado de unos $600, calculado al 6%, no al 7%, no va a fluctuar. Está arreglado. Luego, al final de un año, estamos en el 98.772, en ese momento.
Así que ahora nos vamos. Imagínese que el banco tiene un incentivo para tratar de recuperar el pago antes, y obviamente usted, como prestatario, está de acuerdo con el préstamo en este momento, porque está obteniendo financiamiento a una tasa menor de lo que otras personas podrían obtener financiamiento en ese momento. Así que tendrían que darte algún tipo de beneficio, posiblemente para inducirte a decir, oye, sí, tal vez te pague antes por hacer eso. Así que pensemos en cuál sería el incentivo del banco por ese lado. Así que este es un préstamo totalmente amortizado, por supuesto, por lo que podemos tratar de decir, bien, ¿cuál sería el valor de mercado de, en esencia, el préstamo? En otras palabras, si el prestamista puede recuperar el flujo de pagos que usted le debe en este momento, ¿cómo sería el valor presente de ese flujo de pagos? En otras palabras, es casi más fácil de ver en una especie de base de flujo de efectivo en ese punto, ¿verdad? Usted debe el flujo de pagos, que es de unos $600 por el resto de los 29 años. Si tuviéramos que valorarlo a la tasa de descuento actual, entonces, en esencia, ¿cuál sería el valor de eso? Sabemos que cuando miramos la tabla de amortización, el saldo del préstamo está después de un año, desplazándonos hasta los 98.772, pero sabemos que la tasa de descuento actual o la tasa de mercado es del 7%, así que, ¿cuál sería el valor del flujo de pagos a esa tasa? En esencia, al 7%, por lo que podemos hacer esto de un par de maneras diferentes. Usaremos el cálculo del valor presente, y luego también lo valoraremos con la TIR, que es un poco más intuitivo, posiblemente, de entender y nos dio esa doble verificación al mirarlo de ambas maneras. Así que vamos a hacer un cálculo del valor presente tirando, algo así como este flujo de pagos en el periodo de tiempo actual. Serán los tramos de valor presente. Vamos a subir la tasa. Ahora, la tasa que vamos a usar es la tasa de mercado. Ahora, el 7% no es la tasa que se está utilizando para la tabla de amortización. Para el 6%, esa es una tasa anual. Así que vamos a dividirlo por 12, luego vamos a decir coma el número de puntos. Primero lo pensaré en años y luego lo multiplicaré por 12. Así que ha pasado un año. Tomamos los 30 de arriba, menos los 129 años, y luego multiplicamos eso por 12 para obtener el número de meses. Y luego vamos a recoger el pago, el flujo de pagos que tenemos. En esencia, tenemos una anualidad de alrededor de $600, 600 a $5, 9.55. Eso significa que si miramos este flujo de pagos, el 590, 9.55 para los próximos 29 años, pagos mensuales a la tasa del 7%, y presentamos el valor de ese flujo de pagos. Estamos en 89.201.56. Ahora sabemos que el valor real del préstamo en este momento es, en realidad 98.770, 1.99. Eso es lo que es el valor real del préstamo. Pero vas a pagar el préstamo al 6%, así que en otras palabras, si el banco pudiera hacer que pagaras todo el préstamo en este momento, al 9.877 1.99 menos el valor de mercado actual del flujo de pagos, tendrían un beneficio, ya sabes, del 9.570. Así que en otras palabras, si pueden hacer que pagues tu préstamo, el 9.877 1.99, y estaban valorando el flujo de pagos. Está valorado en el 89.201.56. Así que en términos de valor presente, entonces, en esencia, estarían ganando 9.570, porque tomarían este dinero el 9.877 1.99 y luego lo prestarían de nuevo, supuestamente a la tasa más alta, el 7% para que pudieran ver. Entonces el banco tiene un incentivo, posiblemente para darle un incentivo con el fin de pagar por adelantado el préstamo, lo que podría ser beneficioso para ambas partes, de modo que podría pagar el préstamo antes y posiblemente obtener algún beneficio del banco para hacer eso. Ahora, la forma en que el banco podría estructurar ese incentivo podría diferir y así sucesivamente. Pero la idea básica es que el banco podría tener algún incentivo para tratar de inducirte, darte algún beneficio, para pagar el préstamo antes, para que puedan obtener el dinero antes y luego pueden tomar eso y volver a prestarlo a tasas más altas. Y esto, si el monto total se devolvió en ese momento, se puede ver cuál sería el beneficio para el banco. Así que puedes hacerte una idea de cuál podría ser su beneficio. Y luego, ya sabes, ver qué tipo de ofertas, o ver qué tipo de cosas podrían estar ofreciendo para obtener los reembolsos. Así que podrías ver si eso valdría la pena de tu parte. Entonces, por ejemplo, también podemos hacer esto con, por ejemplo, un tipo de cálculo de flujo de caja, un cálculo de TIR. Básicamente, vamos a probar este cálculo que calculamos. Es decir,
Si valoramos este préstamo en el 89.202, digamos que básicamente pagaste, si pagas 189.202, con el fin de recibir esta serie de pagos, que es los pagos de su hipoteca de los 590, 9.55 alrededor de 600 para los años restantes, que es 29 años por 12 para el número de periodos. Y teníamos que tomar esto y decir, está bien, entonces voy a pagar los 89.202, que calculamos aquí, y luego voy a recibir estos pagos de vuelta a los $600 del préstamo. Y valoramos esto hasta el final, tendríamos el total de los 119.442, en los 348 periodos, que es 29 años por 12. Y luego, si tomamos el cálculo de la TIR, la tasa a la que esta serie de pagos, sería 0, sería 7%, ¿verdad? Ahí es donde el conjunto, por lo que estamos respaldando en ese 7%, se valoraría en ese 7%, por lo que básicamente estamos verificando dos veces este cálculo que hicimos anteriormente con el cálculo del valor presente para determinar el valor de este flujo de pagos, verificando el hecho de que el banco tiene un incentivo para tratar de recuperar el dinero antes en ese punto. De nuevo, ideas generales para que puedan prestarlo a la tasa más alta y ganar más dinero con él, más interés. Así que,